Bueno, y justamente estoy en este momento con el ex congresista Juan Pari, expresidente además de la Comisión Lavajato en el Congreso de la República. Él fue presidente de la comisión desde diciembre de 2015 a mayo del 2016. Le doy la bienvenida, señor Pari. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, desde que se alejó usted de la Comisión Lavajato y del Congreso de la República, y después de todos los nuevos hallazgos hasta el día de hoy que siguen saliendo, ¿sigue usted pensando que es tan solo esta la punta del iceberg? Sí, sigo pensando eso. Sigo pensando, si bien es cierto que hay nuevos elementos que empiezan a generar pistas y pistas que muy preocupantes, ¿no? Todo el tema de los certificados de reconocimiento que se van al mercado bursátil es un tema que hay que seguir, no vaya a ser de que hemos estado pagando el doble de lo que vale o de lo que ya se pagó de la interoceánica, porque eso ha de entrar al mercado bursátil y probablemente sean terceros los tenedores de estos certificados que se convierten en un bien transable en el mercado, en este tipo de mercado, ¿no? Ahora conocemos supuestos pagos irregulares en paraísos fiscales que usted mismo había denunciado en su momento, empresas offshore. Vemos un sistema sumamente complejo y además muy grande. A su juicio, ¿dónde estamos parados hoy por hoy desde que usted empezó las investigaciones, que fue el primero, corríjame si me equivoco, y al día de hoy, febrero del 2018? Creo que los hechos han venido confirmando las primeras hipótesis que nosotros empezamos a desarrollar. Uno, de que la corrupción capturó todo el poder político. Por eso Barata dice, o Marcelo Odres dice, hemos financiado a todos. Entonces, capturar a oficialismo, capturar a oposición. Hacer una red, ¿no? Así, y que no haya ningún tipo de control político. El Congreso y todo el sistema político estaría renunciando a este elemento que es parte del valor de la democracia, simplemente eliminarlo. Y eso es sumamente peligroso. El expresidente de Odebrecht, como usted lo ha nombrado, Jorge Barata, usted ha nombrado a Marcelo Odebrecht, pero Jorge Barata reconoció ante su comisión en ese momento que se reunió en el 2011 con Keiko Fujimori, Ollanta y Pedro Pablo Kuczynski, el actual presidente, justo en esa época de elecciones, ¿no? ¿Usted está convencido, ante las recientes declaraciones y ante todo lo que investigó en su momento, que sí se habían o se habrían financiado las campañas? O sea, ¿a usted le queda duda de eso aún o ya no? Obviamente, frente a las evidencias que hay, creo que nadie en el país tiene dudas sobre esto. El tema es más allá de ¿cuáles son las dimensiones? Sí. No, hay que el análisis, cuando se queda solamente en el aporte de campaña, es un análisis muy corto. Hay que ver cuál es la contraparte, a cambio de qué. ¿Qué beneficios se entregaron? Claro, eso es un tema que no se quiere hablar. Se habla del aporte, sí. Lo que pasa es que ese es el delito. Claro, y eso es lo que no se quiere decir. ¿Hasta el día de hoy no se quiere decir? Claro, o sea, ¿cuál fue la contraparte del apoyo, por ejemplo, a Humala? ¿Cuál fue la contraparte para los otros partidos políticos que la cual el señor Marcelo Odres ha indicado de que ha aportado y apoyado en campaña? Claro, porque nadie va a ayudar gratuitamente. Ayudo para que después me beneficies en algo. Claro, no son empresas beneficiarias o benefactoras. O la beneficencia, ¿no? No, tampoco es una empresa con corazón político para decir apoyo a tal. Ellos han apoyado a todos los colores para que funcione su sistema de corrupción. Fundamentalmente, ¿qué decía el informe que usted presentó a la Fiscalía en julio del 2016, ¿no? Que su comisión emitió en la gestión parlamentaria pasada, 2011-2016? ¿Qué fue lo más relevante de lo que usted informó en ese documento? Nosotros vimos casos, vimos la parte de la contraprestación. La coima es un tipo de transacción. Da el dinero para comprar una voluntad, da el dinero para comprar una decisión a cambio de. Y ese a cambio de se verifica en los proyectos. Y entonces hemos encontrado en la interoceánica un conjunto de irregularidades, un conjunto de posibles beneficios que ha tenido Odebrecht. Hemos encontrado en lo del metro igualmente. Ahora hay presos en el metro. Hemos encontrado en el tema de gasoducto irregularidades. De todas las irregularidades que usted encontró y encontraron los miembros de la comisión que usted presidía en su momento, ¿cuál ha sido la que usted más le impactó? Interoceánica y Olmos. ¿Por qué? Los dos casos
son interesantes porque no solamente se habla de una sobrevalorización, no es el acto de corrupción tradicional. Y las dos comprometen al mismo presidente, básicamente. Pero no, cruzan. Okay. Cruzan, o sea, cuando vemos de Interoceánica, arranca con Toledo, okay, prosigue con García y continúa con Humala. ¿Ya? Pero o sea, fue transversal a los tres gobiernos, claro, Toledo, García y Humala. Y tiene diferente naturaleza los actos de corrupción en la Interoceánica. Una cosa es hablar sobre los mecanismos para que existe el contrato, se facilite el contrato, se exonere el SNI, se les posibilite contractuar a una empresa que estaba imposibilitada, etcétera. Otra cosa es el tema de la famosa piedra en el zapato, que es donde no se le dio el instrumento financiero y que fue solucionado en la tercera adenda. Y ahí aparece Pedro Pablo Kuczynski. Ahí aparece Pedro Pablo. Y yo le quería preguntar, el congresista Mauricio Mulder en su momento justamente lo acusó a usted de haber ocultado información sobre Pedro Pablo Kuczynski, información importante además porque era comunicada por la Unidad de Inteligencia Financiera sobre presuntos pagos de Odebrecht a través del Banco de Crédito a empresas que pertenecen ¿Podemos continuar? Personas empresas, como le estaba diciendo, que pertenecen o pertenecerían al grupo conducido por First Capital. ¿Se arrepiente usted de haber hecho eso, de no haber entregado en su momento la documentación pertinente? Porque en base a esa documentación finalmente ha procedido todos los pedidos de vacancia hasta el día de hoy contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Aquí no hay que arrepentirse de algo que uno no hizo. ¿No dejó de entregar la información necesaria en ese momento? Primero que es una información no ocultada dentro de la comisión, integrantes de la comisión conocían esa información. Segundo, o sea, no era una información... Si fuera una información ocultada, los medios de comunicación nunca hubiesen tenido acceso a esa información. Cuando usted dice ocultada, ¿exactamente a qué se refiere? Claro. Información que no podía trascender hacia afuera. Claro. Que tenía que mantenerse solamente en privado. ¿Y trascendió? Y trascendió, fue un medio de comunicación que sacó dicha información. ¿Hildebrand en sus 13 sacó información? No. Pero por lo menos usted en Hildebrand en sus 13 acepta que no entregó la información en su momento. Eso de Hildebrand en sus 13, ahí no hay precisiones en esa afirmación. Ahí se dice que se lacró, se dice varias cosas que no son correctas. Lo correcto es lo siguiente, es de que esa información sí tuvieron acceso algunos integrantes de la comisión. Dos, que esa información nunca fue una información escondida bajo 4 llaves, por eso lo conocieron los medios. Pero según lo que yo he leído, usted no la entregó, y corríjame, por un tema que estábamos en elecciones en ese momento y no quería causar una situación incómoda. ¿A qué se refería? Un tema es que no se puede hacer en público, porque hubo un acuerdo de la comisión no usar a la comisión para cuestiones de orden político. ¿Sí? Ya para no interferir en el proceso electoral. Pero sin embargo la información la tenían los medios, los integrantes de la comisión. Ahora, la comisión es un ente político, ¿no? Claro, bueno, ya es... O sea, tiene fines políticos. Ya. Toda comisión... De hecho, tiene fines más políticos que judiciales. Ustedes no tienen toda comisión judicial. Toda comisión hace una investigación de carácter político y hace una investigación de la responsabilidad política. Y en todo caso, las cosas están claras. Y ahora se sabe la información y se sabe mucho más. Así es. ¿Está convencido usted de que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, a quien vemos ahí en pantalla, y Odebrecht, y entre él y Odebrecht existió una relación mucho más antigua de la que siempre hablan los medios? Yo lo hice público bajo un Twitter de que él tenía una relación ya desde aquel 90, donde siendo Kuczynski miembro del directorio de COSAPI Data, ya él... Que es una corporación de negocios en el área de construcción, ingeniería. Hicieron un consorcio con Odebrecht. Entonces, ya había una relación mucho antes de que él fuera un funcionario público. Y además las operaciones que él realizaba con Westfield y con First Capital se dieron también desde la década del 90, ¿no? En el 92 se fundó esa empresa y se dieron desde ese tiempo. Y para usted la defensa que hasta el momento ha realizado el presidente Kuczynski, él mismo, cuando sale con sus documentos, a través de sus voceros, a través de la primera ministra, etcétera, ¿es suficiente para tranquilizar al país? ¿Lo tranquiliza esa información a usted como ciudadano peruano? No. ¿Y como expresidente de una comisión que lo investiga? No, yo creo que hay otros elementos que todavía necesitan interpretar,
que necesitan tener mayor análisis. ¿Cómo qué elementos? Todo el tema, a ver, primero, estas empresas trajeron inversión para el país. Desde mi punto de vista, no. Hicieron de que el modelo de la alianza público las APP privada famosas ya simplemente se llegara a degenerar, donde el Estado, los peruanos, poníamos la plata y estas empresas corruptas se llevaban los grandes beneficios. Se llevan los grandes beneficios. ¿Y usted sin ningún tipo de inversión. Y usted dijo en ese momento que los diseños y las estrategias de geopolítica en el Perú del sector energía fueron planteados desde Chile y la articulación vial fue planteada desde Brasil, ¿no? Yo le pregunto, ¿qué quiso decir ahí? ¿Que no tenemos un plan geopolítico propio? ¿Cuál es el diseño? Que defiende soberanamente nuestros intereses y que favorecen más los intereses estratégicos de estos países, Chile en su momento, Brasil también, que además van un poco de la mano, si se revisa un poco más a fondo? Preguntemos en el país, ¿cuál es el diseño geopolítico que tiene nuestra patria? Si los proyectos se articulan o no a un diseño de país como país, si el Perú tiene una direccionalidad y sabe a dónde ir, sabe a qué puerto llegar. No. Cuando sostengo el tema de que del tema energético y que esto está ligado a la estrategia del anillo energético planteado por Chile desde el año 2005 a Mercosur, porque fue además que está ligado después porque el gasoducto tiene que ver con eso. Y vemos la documentación que proviene de Chile. Encontramos que el diseño que ellos han estructurado incorpora camisea. Incorpora la posibilidad del gasoducto sur. O sea, todo ese diseño... Y todo esto para llevar gas hacia allá, hacia Chile. Es trasladar la competitividad que debería desarrollarse en el Perú hacia Chile. Transferir nuestra competitividad. Y así fue diseñado. Y cuando hablo de... Ahora, eso estaría bueno si se hicieran, ¿no?, bajo instrumentos claros, transparentes, que beneficien a ambas partes. Claro, o sea, tenemos que mirar nuestra patria, cómo desarrollamos competitividad en nuestro país, cómo es que bajamos los costos de energía para que vengan las inversiones con energía barata y que realmente pueda desarrollarse procesos de transformación e industrialización en nuestra patria. No, pero vamos a vender energía y que más bien abaratar costos al vecino país. Y eso no está diseñado por una estrategia comercial que viene del Perú, que podría ser inclusive bien mirada. No, viene diseñado de una estrategia... Viene diseñado de afuera para defender los intereses así es. De estos otros países por encima de los nuestros. Eso es lo que usted quiere decir. Claro, y lamentablemente nuestros gobernantes simplemente se adhirieron a esa estrategia. El tiempo de Toledo, 2004-2005, empieza a diseñarse esta estrategia. En el tiempo de García, hay un video de García donde dice que si no le vendemos gas a Chile, los chilenos se pueden enojar. El video está colgado ahí. O las mismas revelaciones o declaraciones que hace el señor Pedro Pablo Kuczynski de que sí es importante. Entonces digamos que todos los actos que fueron haciendo cada uno de los presidentes era para llegar a esto. Así es. Y eso es sumamente peligroso. El país tiene que rediscutir, el país como país, los peruanos que queremos nuestra patria, rediscutir cómo es que utilizamos ese recurso energético en favor del país y no solamente un criterio mercantilista que favorecería a otro país, ¿no? El daño ya está hecho, ¿no? Porque lo vemos todos y todos los días. ¿Cree usted que Jorge Barata va a decir toda la información necesaria, justamente que incluya pruebas que corroboren los dichos que ha dicho Marcelo Odebrecht en su momento, o lo ve usted difícil? Porque ya el interrogatorio es ahorita, ¿no? El 27 y el 28 de febrero. ¿Le da esperanza eso? Yo espero que sí. Nosotros, los peruanos, tenemos que tener la esperanza, se pierde al último, eso no hay que perderlo, ¿no? Pero sin embargo, la práctica, lo que ha venido ocurriendo es que los brasileños, tanto Barata y Marcelo Odebrecht, han ido soltando a cuentagotas y cuidando claramente sus intereses. ¿Cree que este acuerdo previo que se va a firmar ¿no?, que se está gestionando con el señor Barata es un pacto a la impunidad, como dicen algunos? Yo creo que sí. No los tocamos a ellos, no los denunciamos, no los investigamos, con tal de que colabore, con tal que diga algunos elementos. La coima es un elemento importante investigar y que salga,
pero también hay que ver cuál fue lo que ellos se robaron en nuestro país. ¿Cómo lo hicieron? ¿Ya? ¿Cómo se llevaron sus recursos? ¿Cómo aprovecharon la plata de los peruanos para hacer sus inversiones, entre comillas? Porque si vemos en el caso de Olmos, el Perú dio 77 millones, el resto fue apalancado desde el sector externo, pero con garantía soberana de los peruanos de 401 millones y ellos emitieron unos bonos por 100 millones, con eso cerraron toda la inversión. No trajeron ni un sol, fue garantía soberana de los peruanos. O sea, los peruanos, el Estado peruano garantiza la plata que trae una empresa extranjera. ¿Y ellos qué ponen? Jorge Barata dio y dará verdades. ¿De qué manera usted piensa que la Fiscalía, porque el día de hoy han dicho de que no van a aceptar las preguntas que dé el Congreso de la República a través de la Comisión Lavajato, porque ellos finalmente hacen sus preguntas solos y la Fiscalía, su labor es investigar y la Comisión Lavajato hace lo propio, pero cada uno en sus verdaderos lugares y en sus respectivos lugares, y que no van a incluir ninguna pregunta de la Comisión? ¿Qué le parece a usted? Si bien es cierto que hay una autonomía jurisdiccional, una cosa es el Congreso y otra cosa es el Ministerio Público, sin embargo, cerrar los ojos a un conjunto de preguntas que podrían devenir del Congreso es irresponsable. Eso es no querer ampliar la mirada, no querer entrar a temas que interesen al país. A ver, usted que sigue de cerca, porque ha estado en la comisión y ahora ya no está, pero imagino que la sigue siempre, ¿qué de nuevo aportó para usted significativamente la Comisión Lavajato a la Fiscalía para profundizar más en las investigaciones? Yo creo que este tema de Westfield, los contratos, la forma en que se realiza todo el tema de los bonos, la garantía soberana que da el Estado, el contrato que firma el Ministerio de Economía con Odebrecht, porque hay un contrato firmado de garantía hacia el Estado y de un flujo comprometido por 15 años, por 28 millones de dólares anuales. Ese es un tema sumamente interesante y que es importante desarrollarlo. Y si el Ministerio Público solamente empieza a preguntar... ¿Y ese tema salió básicamente de la Comisión Lavajato? ¿Es lo que me está tratando de decir? No, ese es un tema que no es porque si nos ponemos a ver de dónde salió la información, la fuente de donde mayor información ha salido es la prensa. Claro. Tanto en Brasil como en Perú. Porque si nos ponemos a decir de dónde sale, de dónde nace, nos perdemos. Yo creo que lo que es importante es qué existe de información, cómo es que se aborda, cómo es que se analiza y cómo es de que estas contribuyen al proceso de investigación y al descubrimiento de la verdad. ¿Y usted se asegura entonces que si la Comisión Lavajato manda sus preguntas, estas van a contribuir entonces a enriquecer la investigación y el interrogatorio? El Ministerio Público debe abrir los ojos no solamente a la Comisión de Lavallato, debe abrir los ojos a las preocupaciones que plantea la prensa, por ejemplo, toda la prensa de investigación que ha aportado. Muchísimo, sí. Y debe abrir los ojos frente a las opiniones que existen sobre el tema y no solamente cerrarse bajo sus esquemas. Cerrarse bajo los esquemas, eso no ayuda. Abrir los ojos es un aporte importante. ¿A su juicio los directivos de la firma brasileña están colaborando con la justicia peruana o están más bien boicoteándola o a cuentagotas dando la información o marcando la agenda, como se dice? Yo creo que se ha estado bailando al ritmo de lo que decían los brasileños. Sale lo de Estados Unidos y se trabaja y todo el mundo, el Ministerio Público y todos empiezan a bailar en base a lo que salió en Estados Unidos, en base a los 29 millones de coima. Y solamente viendo dos proyectos, como si nada más hubiese ocurrido. ¿Sí? Eso no lo podían negar en el Perú. Ya estaba dicho, estaba investigado y es eso lo que empezaron a desarrollar en el tema del metro y en el tema de Interoceánica y la responsabilidad de Toledo en este tema. Ya. O sea, nos marcaron el paso y el ritmo hasta ahí. A funcionarios intermedios y no mirando hacia arriba. A los peces gordos, dice usted. Y en el caso de Toledo, no mirando hacia abajo. Entonces, tratar de cerrar las miradas. Y el tema de Humala era un tema investigado, el tema de OH era un tema ya investigado ya en el Brasil, ya habían declaraciones sobre esto.
y solamente se tocó y se partió en base a premisas ya derivadas en otros espacios. El tema de Andorra y las derivaciones que hubieron, eso se derivó desde una pregunta que le hicieron a Barata y él mencionó Andorra y Andorra reaccionó y empieza a salir en país los datos, los nombres y las cuentas. Ya, pero ¿qué más? ¿Qué más? Ahora hay que tomar en cuenta que un tema tan complejo y tan amplio, con tantos nombres y con tanta gente implicada y en los diferentes niveles de esta gran organización criminal, es realmente, hay que ir con calma. Se le exigía mucho al Ministerio Público y realmente nunca habíamos estado preparados para asumir desde el Ministerio Público y la Justicia peruana un caso como este. Ya lo habíamos olvidado en la época de Fujimori y Montesinos y ahora estábamos ante un nuevo pozo económico que era sumamente profundo y que había, como usted dice al inicio de la entrevista, copado todos los niveles políticos y económicos del poder económico en nuestro país. Entonces, bien, obviamente el caso era sumamente complejo y por eso recién también siguen saliendo después de un año y un poquito más las cosas. Recién se empieza a cuajar. Cuando vemos lo de Andorra, ahí nos damos cuenta cómo capturaron todo. Uno, por el lado político, que ya salió los reportes de campaña, la captura del poder político y de todo el sistema político. Dos, vemos que el señor Ceballos está preso, él era responsable de Ocitran, o sea, el organismo supervisor de todas las concesiones comprometido con el tema. Vemos que los supervisores, el que representa a Alfa Cónsul, metido en la corrupción. Vemos que los árbitros metidos en el tema, o sea, cada nivel de decisión y cada nivel de control comprometido con la corrupción. Lo que ha pasado aquí es que se ha dinamitado todos los sistemas de control, se ha deshecho y se ha aprovechado la debilidad del Estado para que funcione. Quizás sea una nueva oportunidad para empezar a construir. ¿Usted cree que la Procuraduría está unida haciendo un trabajo en conjunto con la Fiscalía? Porque la Procuraduría es la que tiene que salvaguardar el tema de la reparación civil, la Fiscalía investigar para finalmente castigar el delito y el daño. Yo creo que han mutilado. Desde lo penal. Yo creo que lamentablemente han mutilado la función de Contraloría. De la Procuraduría. La Procuraduría. La Procuraduría es solamente para ver si calcula la reparación civil. La Procuraduría ve y defiende al Estado, es el abogado del Estado, el abogado de todos los peruanos. No solamente ve el tema de la reparación civil. O sea, no solamente ve lo económico, porque claro, él ve también el tema de la colaboración eficaz y todo. Así es, pero no, se le ha puesto en arrinconado una situación que a final de cuentas ni siquiera se convierte en un elemento vinculante, porque a final de cuentas la reparación civil lo determina el Poder Judicial y toda la norma, la 03 y el proyecto de ley que ha hecho llegar el Ejecutivo hace que sea solamente normas y medidas de orden cautelar. ¿Usted ha podido revisar o enterarse un poquito del nuevo proyecto de ley? Más o menos cómo, porque según la ex procuradora Caterina Ampuero, este proyecto está hecho para Odebrecht otra vez. Si el anterior 003 casi no funcionó, para nuestros intereses este será aún peor, porque dice ella que en la cuarta disposición complementaria del proyecto el Ejecutivo pretende dar facultades absolutas a la Fiscalía para darle impunidad a Odebrecht cuando se acoja a la colaboración eficaz. Sí, dicen otras más cosas. Sí, hay dos elementos, lo que opina la ex procuradora y el otro elemento que es bien curioso. Espero que los amigos abogados poner el objeto de la ley en una disposición final. ¿Cómo es eso? Ahí está. Pero explíquenos para los que no sabemos. Dice que el objeto de esta norma es cautelar la reparación civil. Okay. O sea, con un fin de cuidar y salvaguardar que ese dinero finalmente se pague. Ya, pero el que va a tomar la decisión es el Poder Judicial. Ok, a través de la Fiscalía. Y esa decisión puede ser que simplemente la reparación civil sea cero. ¿Por qué? Bueno, vía convenio, Odebrecht, mira, no me denuncias, vía convenio, no me intervienes, ya. Entonces, por lo tanto... sí, porque la Fiscalía lo que quiere es que hable la persona. Y finalmente para eso va a poder hacer uso finalmente a través de este decreto o este proyecto de ley de varias cosas que, como usted y como la señora Ampuero, no están de acuerdo. Porque otro de los puntos es que el fiscal
según este nuevo decreto o proyecto de ley, el fiscal tiene la potestad de eximir a la empresa de todas las medidas previas de garantizar la reparación a través de retención de pagos del Estado, de porcentaje de la venta de sus activos, etcétera. Ya, por eso terminaría en una reparación civil cero. Entonces, ¿Pero quién tiene entonces que garantizar la reparación civil? ¿Quién tiene que cuidarla? Es que el tema va más allá de la reparación civil. El tema, el tema es que no se quiere identificar el delito. Cuando hay un colaborador eficaz, colabora, pero no se niega el delito, no se cierra los ojos frente al delito. O sea, por un lado va lo penal, y por otro lado va este otro tema del pago a través de la reparación civil. Son dos caminos distintos, y uno no tiene por qué perjudicar al otro. El Ministerio Público no puede cerrar los ojos. O sea, se castiga en lo penal y se castiga. Otra cosa es del Ministerio Público de beneficios por la colaboración eficaz, pero no, y de ninguna manera puede cerrar otras cosas. Y tampoco puede cerrar los ojos al delito. Y eso, se le entiende. Claro, y eso es sumamente suena peligroso. fácil, pero imaginamos, poniéndonos en el papel de los fiscales, debe ser muy difícil también a la hora de estar frente a los colaboradores eficaces que piden una serie de beneficios. Para hablar debe ser difícil llegar a un punto intermedio y un punto justo, porque obviamente ellos siempre van a pedir lo mejor para ellos, no vincular a sus empresas, no autoincriminación, una serie de cosas que han pedido a través del acuerdo previo, y así es bastante difícil. El Perú va cediendo para poder obtener la mayor información posible. Pero la Fiscalía no puede ceder a su rol fundamental. La Fiscalía persigue el delito, puede negociar las penas, puede negociar varios elementos que pueden ponerse de acuerdo y determinar los mecanismos de la colaboración eficaz. Pero de ninguna manera puede renunciar su rol principal, que es perseguir el delito. Entendemos. Para terminar, las declaraciones de Jorge Barata van a llegar a fines de marzo a nuestro país. ¿Qué espera usted de eso? Bueno. Porque eso va a ser un punto de inflexión en todo esto. Ahí se va a saber finalmente si todo lo que dijo Marcelo Odebrecht y toda la amplitud aparente de este daño tiene pruebas concretas que finalmente corroboren todo lo que dijo el dueño de Odebrecht. Y ahí caería mucha gente. Sí, yo creo que va a ser un aporte fundamental de Barata con sus declaraciones, pero de ninguna forma pienso que eso es lo último. ¿Qué sería lo último? Hay que recordar que el propio Marcelo Odebrecht indica de que el señor Barata rendía cuentas al señor Luis Mameri. Sí, claro. Luis Mameri es responsable a nivel latinoamericano, estaba dentro de la estructura por encima. Mameri era el jefe de Barata. Claro. Ahora, hay que recordar la propia declaración de Barata cuando dice que se aprueba la coima para Jorge Cuba, Luis Mameri aprueba eso. Entonces quiere decir de que el que tomaba decisiones que si la coima va o no va, no era Barata, era Mameri. Ok, entonces hay que llegar a Mameri después. Hay que llegar a Mameri. Hay que llegar al señor Boleira. Entonces ese es el inicio también. Claro, hay que llegar a Boleira. Boleira es el responsable en el Perú del 2011 para adelante. Así es. ¿Qué actos ocurrieron del 2011 para adelante? O sea, no se puede cerrar y decir, aquí termina la investigación. Con Barata termina todo. Entonces, con Barata será el umbral de un nuevo nacimiento. Y hay que llegar a Mameri, según usted, y a Boleira en su momento. Yo imagino que así será y la Fiscalía, esperemos, haga ese trabajo. Tengo que despedirme. Muchísimas gracias. Ya, muchas gracias. Ha sido un placer que nos acompañe el día de hoy.